Rethendon, Condado de Essex, Inglaterra. La mañana del 7 de diciembre de 1995. Un camino de tierra entre campos helados. Escarcha sobre la hierba. Silencio. La clase de silencio que solo existe en el campo inglés en pleno invierno, antes de que amanezca del todo. No hay testigos. No hay cámaras. No hay una sola casa a la vista. Solo un granjero y su acompañante que salen a revisar las tierras. Y un Range Rover azul metalizado, detenido junto a una verja cerrada, al final de un sendero que no lleva a ninguna parte. El motor apagado, las puertas cerradas, los cristales subidos. Dentro hay 3 hombres. 3 hombres que la noche anterior se creían intocables. 3 hombres a los que media región del sur de Inglaterra temía. Tony Tucker, Pat Tate, Craig Rolfe. Están muertos. Los mataron a los 3 en cuestión de segundos, sin que ninguno alcanzara a salir del vehículo. Todo apuntaba a una emboscada. Un lugar aislado. Un vehículo detenido frente a una verja. Y 3 hombres muertos, sin haber conseguido salir. Sin ruido que llegara a oídos de nadie. Y sin ADN, ni huellas que, más tarde, permitieran señalar directamente a los hombres, que terminarían siendo condenados por aquello. Y aquí está lo que casi nadie recuerda de esta historia. Uno de los hombres que años antes había compartido copas, gimnasio y negocios con 2 de esas víctimas no estaba en ese coche. Se llamaba Carlton Leach. Y esa madrugada, por razones que él mismo tardaría años en comprender, seguía vivo. Lo que empezó en las gradas de un estadio de fútbol terminó en ese camino de tierra. Y para entender cómo, hay que volver muy atrás, hasta el ruido, hasta la multitud, hasta el lugar donde todo comenzó. Esta no es la historia de un partido de fútbol, no es la historia de una afición, ni siquiera es, en el fondo, la historia de un solo crimen. Es la historia de un camino. El camino que une una grada de hinchas violentos de los años 70 con un triple asesinato que estremeció a toda Inglaterra 2 décadas después. Un camino que muchos hombres recorrieron, que a la mayoría los destruyó, y que a uno, solo a uno, lo dejó en pie para poder contarlo. Ese hombre es Carlton Leach, un chico corpulento de un barrio obrero del este de Londres que encontró en la violencia algo que no había encontrado en ningún otro sitio: pertenencia, respeto, una familia. Y esa es su paradoja, la que va a perseguirlo hasta el final, porque lo mismo que le dio una identidad, la violencia, el grupo, la lealtad ciega, fue lo que terminó llevándose a casi todos los que quiso. Antes de que fuera un nombre en los titulares, Leach fue un soldado de a pie de la Intercity Firm, la ICF, uno de los grupos de hooligans más temidos y organizados que ha producido el fútbol inglés. Y de esas gradas salieron hombres que cambiaron de campo de batalla sin cambiar de oficio. Dejaron los estadios y se metieron en las discotecas, en la seguridad, en las drogas del sur de Inglaterra. Esta historia tiene 4 actos. Primero, las gradas. Cómo un país roto convirtió el fútbol en una guerra. Después, el grupo. Cómo nació la ICF y qué la hacía distinta. Luego, el negocio. Cómo la violencia de estadio se transformó en dinero, poder y droga. Y por último, el camino de tierra. La noche en que todo eso se cobró la factura. Y hay una pregunta que va a recorrer cada minuto de este relato, hasta el final. Cuando un hombre construye toda su vida sobre la violencia, ¿existe alguna forma de bajarse antes de que la violencia lo alcance a él? Si te gustan las historias reales contadas hasta el fondo, sin adornos, este canal es tu sitio. Pulsa el botón de hype aquí abajo. Ayuda a que esta historia llegue a mucha más gente. Y ahora sí, para entender a Carlton Leach, y para entender a los muertos de aquel Range Rover, primero hay que entender el mundo que los fabricó. Hay que volver a la Inglaterra de los años 70. Inglaterra, años 70. Un país que había sido el centro del mundo y que ya no sabía qué era. Las fábricas cerraban. Los astilleros se apagaban. En el este de Londres, en las ciudades del norte, en los barrios obreros que habían levantado un imperio, el trabajo desaparecía y no volvía. El paro crecía. La rabia también. Y para muchos jóvenes, la vida se reducía a una semana gris
que solo tenía un punto de fuga: el sábado por la tarde. El fútbol. Pero el fútbol de aquella época no era el espectáculo pulido de hoy. No había asientos numerados. No había cámaras en cada esquina. Había gradas de pie, de hormigón, donde miles de hombres se apretaban durante 90 minutos. Se las llamaba terraces, y en ellas cabía todo: el cántico, el humo, el alcohol y la violencia. Porque en un país donde a un chico de barrio obrero nadie le pedía su opinión, la grada era el único lugar donde su voz importaba, el único sitio donde podía gritar, empujar, sentirse parte de algo más grande que él. En la fábrica eras un número. En el paro, ni eso. En la grada eras el Tottenham, eras el Chelsea, eras el West Ham, eras alguien. Y de ahí a los puños había un paso muy corto. A lo largo de los años 70, casi cada gran club inglés desarrolló su propio grupo, su form. No eran clubes de aficionados. Eran ejércitos informales, con jerarquías, con códigos, con enemigos fijos. El Chelsea tenía a los Headhunters, el Millwall, a los Bushwhackers, quizá los más temidos de todos, el Leeds, su Service Crew, y en el este de Londres, el West Ham United, incubaba lo que llegaría a ser el nombre más célebre de todos. Las rivalidades no eran deportivas, eran territoriales, casi tribales. El derbi entre el West Ham y el Millwall, los dos gigantes del este y el sureste de Londres, no era un partido, era una fecha marcada en rojo en el calendario de la policía. Dos barrios obreros, separados por el río Támesis, que llevaban generaciones odiándose. Cuando jugaban, la ciudad entera contenía el aliento, y el Estado, al principio, no supo qué hacer. La policía llegaba tarde. Los trenes que llevaban a los hinchas a los partidos, los llamados Football Specials, trenes baratos y vigilados, se convertían en jaulas rodantes. Las estaciones, en campos de batalla. Los periódicos empezaron a hablar de una enfermedad inglesa, y tenían razón a medias. No era una enfermedad, era un síntoma. El síntoma de un país que había dejado a toda una generación sin nada que perder. Pero sería demasiado fácil explicarlo solo con el paro y las fábricas cerradas. La crisis fue el telón de fondo, no la causa única. Había mucho más en juego. El territorio, cada barrio con su calle, su estación, su rincón que defender. La masculinidad de la época, que medía a un hombre por su capacidad de plantar cara. Una cultura juvenil, que buscaba emoción y adrenalina. El alcohol. La vieja rivalidad entre clubes. Y, por encima de todo, esa necesidad tan humana de pertenecer a algo, de tener un bando. El desempleo puso la mecha, pero la mezcla ya venía cargada desde mucho antes. Imaginen todo eso junto. Un orgullo de barrio que no encontraba otra salida. Una generación de hombres jóvenes con energía, rabia y ganas de pertenecer. Un deporte que los reunía por miles cada semana. Y un único lugar del país donde todo eso podía estallar sin consecuencias inmediatas. Lo que sale de ahí tiene un nombre. Y en el este de Londres, ese nombre fue la Intercity Firm. La Intercity Firm nació con la temporada de 1977. No de un plan, sino de una fusión. Varios grupos sueltos de hinchas del West Ham, entre ellos los Mile End Boys y la llamada Essex East London Firm, se juntaron bajo una misma bandera. Y desde el primer día quisieron ser distintos. El nombre lo dice todo. Intercity Firm. Los hinchas ingleses solían viajar a los partidos de visitante en los Football Specials, esos trenes baratos custodiados por la policía. La ICF los despreciaba. Ellos viajaban en los trenes Intercity, los trenes normales, más caros, donde no había escolta policial y donde podían moverse por el país como fantasmas, apareciendo en la ciudad rival antes de que nadie los esperara. Ese detalle, en apariencia pequeño, revela lo que los separaba del resto. La ICF no era una turba que se dejaba llevar. Era, a su enferma manera, una organización. Con logística, con estrategia, con la obsesión de llegar donde el enemigo no los esperaba. No eran los más numerosos, no eran los más ricos, pero querían ser los más eficientes, los más temidos, y, esto importaba de verdad,
los que más titulares se llevaban. Porque la ICF entendió algo antes que nadie. En ese mundo, la reputación lo era todo. No peleaban por dinero, peleaban por un nombre. Y para asegurarse de que ese nombre quedara grabado, hicieron algo que después copiarían firmas de toda Inglaterra. Según relatan antiguos miembros de la firma, empezaron a dejar una tarjeta sobre sus víctimas después de cada pelea. Una tarjeta impresa que, cuenta la leyenda de aquellos años, decía: «Felicidades. Acabas de conocer a la ICF». Frío, casi elegante y absolutamente aterrador. El estilo también era una declaración. Aquellos hombres no iban con la camiseta del equipo ni con bufandas. Vestían marcas caras, ropa de diseño, jerseys de punto, chándales italianos. Era el look casual, y la ICF fue una de las muchas firmas asociadas a esa estética, no su inventora. La idea era simple y perversa: parecer un grupo de tipos elegantes hasta el segundo exacto en que dejaban de serlo. Su territorio era Upton Park, el viejo estadio del West Ham, en el corazón del este de Londres. Su enemigo natural, ya lo dijimos, estaba al otro lado del río, el Millwall, y en los choques entre ambos se forjó buena parte de la leyenda negra de la ICF durante los años 70 y 80. Entre las figuras que salieron de aquel grupo, hay una que por sí sola desafía todos los tópicos: Cass Pennant, un londinense negro, adoptado de niño por una pareja blanca ya mayor, que creció sufriendo el racismo brutal de la Inglaterra de la época, y que terminó convertido en una de las figuras más conocidas y respetadas de la ICF, un grupo de hooligans predominantemente blanco. Pennant siempre sostuvo que la ICF no era racista ni de extrema derecha. Fuera cierto del todo o no, su sola presencia dentro del grupo dice mucho de lo que aquel mundo ofrecía a hombres que la sociedad había descartado. Un lugar donde el único idioma que contaba era el coraje. Y en ese mundo, entre esos hombres, apareció un chico de Canning Town, grande, fuerte, con hambre de pertenecer. Se llamaba Carlton Leach. Había nacido en marzo de 1959, en uno de esos barrios del este de Londres, donde el futuro no prometía nada. Encontró en el West Ham su equipo, y en la ICF su tribu. Años después, lo resumiría con una frase que lo explica todo: el grupo era mi droga. Todavía no era nadie importante. Era un soldado de a pie más entre cientos. Pero ya había aprendido la lección que marcaría el resto de su vida. La violencia infunde respeto. Y el respeto, para un chico que nunca había tenido nada, era lo más parecido al cariño que conocía. Carlton Leach ya era un hooligan. Estaba a punto de convertirse en algo mucho más peligroso. Durante la primera mitad de los años 80, la Intercity Firm dejó de ser un grupo más para convertirse en una marca del terror. No creció solo en número, creció en fama. Y la fama, en ese mundo, era la verdadera moneda. Cada sábado tenía su ritual: la cita en un pub del este de Londres, el viaje en tren, el reconocimiento entre miembros sin necesidad de camisetas. Bastaba la ropa, la forma de moverse, la mirada, y al final, el encuentro buscado con la firma rival. No siempre había pelea. A veces bastaba con aparecer en masa, en silencio, en el sitio donde el otro grupo se creía a salvo. El mensaje ya quedaba dado. La relación con el club era ambigua. El West Ham United, como institución, nunca quiso saber nada de ellos. Los repudiaba en público, como era lógico. Pero en las gradas de Upton Park, la ICF se comportaba como el brazo no reconocido de la afición. El club no los quería. La grada, en parte, los admiraba. Y esa contradicción los alimentaba. Su enemistad más profunda seguía siendo, como ya vimos, la que los enfrentaba al Millwall. Pero ahora esa vieja rivalidad se libraba cada vez más lejos de las gradas vigiladas. En un callejón lateral, en un andén, en una calle a oscuras donde no había cámaras ni uniformes. Pero el salto definitivo a la conciencia nacional no llegó por una pelea, llegó por la televisión. En 1985, la cadena Thames Television emitió un documental titulado, sin más, Hooligan. En él, aparecían miembros de la ICF, hablando con una naturalidad escalofriante de lo que hacían. De repente,
Todo el país tenía cara y voz para el fantasma que llenaba los titulares. La ICF ya no era un rumor de los suburbios. Era horario de máxima audiencia. Y para un grupo obsesionado con la reputación, aquello fue gasolina pura. La tarjeta que dejaban sobre sus víctimas cambió sutilmente. Ahora presumían de ser la famosa ICF. Para entonces, la influencia de la ICF ya se sentía mucho más allá de Upton Park. Su tarjeta de visita, aquella burla impresa que, según los relatos, dejaban sobre el rival caído, empezó a ser imitada por firms de otros clubes de toda Inglaterra. Y en esos años, el look casual, marcas caras, ropa deportiva europea, se extendió por las gradas de todo el país, con la ICF como una de las firms que quedó más identificada con esa imagen. Sin proponérselo del todo, aquel grupo del este de Londres se había convertido en una referencia, en la firm que muchas otras querían igualar. Y esa fama, para hombres cuyo mayor capital era el nombre, valía más que cualquier trofeo. Ese mismo año, sin embargo, algo empezaba a cambiar en toda Inglaterra, aunque no de golpe. 1985 fue un año negro para el fútbol inglés por otros motivos. Tragedias en los estadios que conmocionaron al mundo entero. A partir de ahí, la opinión pública y el poder político dejaron de ver la violencia en el fútbol como un problema menor de orden público, y empezaron a tratarla como una vergüenza nacional. El cambio fue progresivo. Desde mediados de los años 80 se multiplicaron la presión policial, las cámaras, las prohibiciones de entrada a los estadios y las leyes específicas contra los hooligans. Cayeron condenas ejemplares, y algunos nombres conocidos de firms de toda Inglaterra terminaron pisando la cárcel. El propio Cass Pennant conocería el peso de la prisión. Y más tarde, tras la tragedia de Hillsborough, en 1989, y el informe oficial que la siguió, la transformación de los estadios ingleses se aceleraría a lo largo de toda la década siguiente. Poco a poco, el sábado en la grada dejó de ser un territorio sin ley. Y aquí es donde muchos de estos hombres se encontraron, de golpe, ante una pregunta incómoda. Si ya no se podía vivir para el sábado, ¿qué hacían con todo lo que habían aprendido? Con su fuerza, con su reputación, con su capacidad para infundir miedo. Carlton Leach, que para entonces se había obsesionado con el gimnasio y el culturismo, y cuyo cuerpo se había convertido en un arma en sí mismo, empezó a hacerse esa misma pregunta. La violencia gratuita de las gradas no pagaba facturas, pero había un mundo, justo al otro lado de la década, dispuesto a pagar muy bien por hombres como él. La verdadera prueba estaba por venir, porque el sábado se estaba acabando, y algo nuevo estaba naciendo en la noche. El final de los años 80 y el comienzo de los 90 transformaron por completo la noche británica, y con ella, el destino de hombres como Carlton Leach. Llegó el acid house, llegaron las raves, fiestas multitudinarias, primero clandestinas en naves y campos, después trasladadas a discotecas legales por todo el país. Miles de jóvenes bailando hasta el amanecer. Y en el centro de esa nueva cultura, una pastilla, el éxtasis. Aquello creó, de la noche a la mañana, dos negocios enormes y entrelazados. El primero, la seguridad. Cada discoteca, cada rave, necesitaba porteros. Hombres grandes, capaces de imponerse, que controlaran la puerta y el interior. El segundo negocio, mucho más lucrativo y mucho más oscuro, era quien controlaba la venta de droga dentro de esos locales. Y resultó que los mismos hombres podían controlar las dos cosas. Para un ex-hooligan como Leach, fue como si el mundo se hubiera diseñado a su medida. Su tamaño, su reputación, su experiencia en la violencia organizada, todo lo que en la grada solo servía para ganar prestigio, ahora servía para ganar dinero, mucho dinero. Leach se hizo portero, y de portero pasó a controlar la seguridad de locales enteros. Ya no era un soldado de a pie, empezaba a ser un hombre con poder real. Fue en ese mundo donde conoció al hombre que marcaría su vida y su historia, Tony Tucker. Tucker no venía exactamente de las gradas,
pero era de la misma pasta. Corpulento, carismático, ambicioso, con un instinto natural para el negocio y para el miedo. Levantó una empresa de seguridad que proveía porteros a discotecas por todo el condado de Essex, al este de Londres. Y donde había puertas controladas, había control sobre lo que entraba por ellas. Leach y Tucker se hicieron amigos, socios, cómplices. El poder de Tucker creció tanto que trascendió la noche. Llegó a encargarse de la seguridad personal de una de las grandes estrellas del deporte británico de la época, el boxeador Nigel Benn, campeón del mundo. Leach estuvo en ese círculo. Aquellos hombres ya no eran matones de estadio, se codeaban con celebridades, vestían bien, movían cantidades de dinero que de niños no habrían podido ni soñar. Pero por debajo de esa fachada, el negocio real seguía siendo el de siempre, solo que a mayor escala. Controlar territorio, imponerse por la fuerza. Y aquí conviene ser precisos, porque es fácil confundirse. La Intercity Firm no se transformó en lo que vino después. Son dos mundos distintos. El puente entre ambos es un solo hombre, Carlton Leach, que venía del ambiente hooligan. Se pasó a la seguridad de las discotecas, y ahí entró en contacto con Tucker y con el mundo criminal de Essex. Con el tiempo, la prensa terminaría poniéndole un nombre al entorno de Tucker, Tate y Rolf, los Essex Boys. Conviene tomarlo con pinzas. No era una organización formal, con estructura y jerarquía perfectamente definidas. Era, sobre todo, la etiqueta con la que los periódicos bautizaron después a aquel círculo violento del sur de Inglaterra. En el centro de ese círculo había tres nombres: Tony Tucker, el más calculador; Craig Rolfe, más joven, muy cercano a Tucker; y un tercer hombre, quizá el más volátil y peligroso de todos, que estaba a punto de incorporarse a la ecuación: Pat Tate. Las autoridades, que apenas habían empezado a domar la violencia de las gradas, se encontraron de pronto con un problema nuevo y peor. Aquella energía no había desaparecido, se había mudado. De las tardes de sábado a las madrugadas de discoteca, del honor tribal al dinero de la droga. Y en ese nuevo mundo, las peleas ya no terminaban con una tarjeta impresa y unos cuantos heridos. Terminaban de formas mucho más definitivas. Pero todo aquello, todavía, era solo el calentamiento. Porque cuando Pat Tate entró de lleno en escena, la temperatura de todo el grupo empezó a subir, y no iba a parar hasta estallar. Pero no nos engañemos. Aquel círculo no era un grupo de empresarios de la noche con algún negocio sucio al margen. Era, ante todo, una máquina de intimidación que vivía de la droga y del miedo. En el centro de esa máquina entró Pat Tate, y con él llegó el caos. Tate era un culturista enorme, obsesionado con su propio cuerpo y con su propia leyenda. Impredecible, explosivo, capaz de una violencia que asustaba incluso a los suyos. Su historial era casi de guión de cine. Años antes había protagonizado una fuga espectacular, escapando de la justicia y saliendo del país tras un altercado, y había pasado temporadas en prisión. Cuando salió y se unió del todo a Tucker y Rolf, el grupo ganó músculo y perdió cualquier freno. Durante los primeros años 90, los tres se movieron a fondo en el lucrativo mercado de la droga y la seguridad de la noche de Essex. El método era simple y brutal. No solo vendían, se imponían. Si otro traficante operaba en lo que consideraban su terreno, lo presionaban para que pagara, o directamente le arrebataban la mercancía. La reputación que Tucker y los suyos arrastraban de aquel viejo mundo de las gradas, ahora trabajaba para ellos las 24 horas. El nombre bastaba para abrir puertas y para cerrar bocas. Y aquí, conviene detenerse en la posición de Carlton Leach, porque es el corazón de su paradoja. Leach estaba dentro de ese mundo. Era amigo de Tucker. Compartía el negocio de la seguridad, los locales, el ambiente. Pero, según su propio relato posterior, nunca llegó a integrarse del todo en el círculo más íntimo y más letal del tráfico que rodeaba a Tate. Estaba cerca, muy cerca, lo bastante cerca como para que aquello pudiera tragárselo en cualquier momento. Y esa distancia
Acabaría separándolo del círculo que terminó dentro de aquel Range Rover. A medida que el dinero crecía, crecía también la paranoia. Y esa es la trampa de ese mundo, la que casi nunca se cuenta. Desde fuera, aquella vida parecía un triunfo. Coches caros, ropa de marca, fajos de billetes que aparecían de la nada. Pero por dentro, era una jaula. Cuanto más subían, más gente esperaba debajo su caída. El consumo, las deudas y las pequeñas traiciones, que en ese mundo nunca son pequeñas, fueron envenenando poco a poco incluso las amistades más viejas. Y Tate, en particular, se volvía cada vez más incontrolable, más peligroso incluso para sus propios socios. Debía dinero, amenazaba a la gente equivocada, se creía por encima de las reglas que él mismo imponía a los demás. Y entonces llegó la primera señal clara de que el final se acercaba. En la primavera de 1995, Pat Tate sobrevivió a un intento de asesinato. Alguien trató de acabar con él y no lo logró. Pero el mensaje era inequívoco. Incluso el más temido de aquellos hombres tenía enemigos dispuestos a matarlo. Aquel círculo, que se creía intocable, empezaba a mostrar grietas. Ya no se trataba solo de a quién intimidaban ellos. Se trataba de quién estaba dispuesto a intimidarlos a ellos. La prensa británica, mientras tanto, empezaba a fijarse en aquel submundo. El país estaba descubriendo que la vieja violencia del fútbol no se había curado. Se había reciclado en algo más rentable y más silencioso. Los nombres todavía no llenaban portadas. Pero faltaba muy poco. Faltaba un solo hecho, ajeno por completo a las peleas entre bandas, para que los focos de toda una nación cayeran sobre el mundo en el que se movían Tucker, Tate y Rolf. Ese hecho tenía nombre de adolescente, una chica de 18 años que jamás perteneció a este mundo, que no traficaba, que no peleaba, que solo quería celebrar su cumpleaños. Se llamaba Leah Betts, y su muerte estaba a punto de encender la mecha. El 11 de noviembre de 1995, en la localidad de Latchington, en Essex, una joven llamada Leah Betts celebraba su 18º cumpleaños. Esa noche tomó una pastilla de éxtasis. Lo que vino después no fue una sobredosis clásica. Tras consumir el MD, bebió una cantidad excesiva de agua en muy poco tiempo. Y esa combinación le provocó una grave alteración en el organismo. Entró en coma. Y unos días más tarde, murió. Su caso conmocionó a Inglaterra como pocos. Sus padres, en una decisión de una valentía extraordinaria, permitieron que se difundiera la imagen de su hija en el hospital, conectada a las máquinas, para advertir a otros jóvenes. Aquella imagen se convirtió en una de las campañas antidroga más impactantes de la historia del país. De la noche a la mañana, el éxtasis dejó de ser la pastilla de la fiesta para convertirse en la pastilla que mataba. Y aquí es donde las dos historias se rozan. Tras la muerte de Leah Betts, el entorno de Tony Tucker quedó bajo sospecha y bajo investigación. Su empresa controlaba la seguridad y, por tanto, buena parte de lo que se movía dentro de una discoteca de la zona de Basildon que aparecía en los rumores que rodeaban el caso. Pero conviene decirlo con toda claridad y con toda prudencia. Nunca se probó judicialmente que fuera Tucker quien suministró aquella pastilla concreta, ni que la muerte de Leah Betts fuera el motivo directo del triple asesinato. Lo seguro es otra cosa. Tras aquella tragedia, la presión sobre ese submundo se volvió insoportable. Toda la policía de Essex, toda la prensa nacional, todo un país indignado miraba hacia allí. El foco era insoportable. Y un negocio criminal no sobrevive bajo los focos. Ahora bien, y esto es fundamental para entender lo que vino después, la razón concreta que la justicia terminaría señalando para el triple asesinato no fue directamente la muerte de aquella chica. Fue algo mucho más sórdido y mucho más propio de ese mundo: dinero y drogas. La versión que la fiscalía sostendría años más tarde, ante un tribunal, fue la siguiente: un cargamento de droga, en concreto, un envío de cannabis de muy mala calidad, habría provocado una disputa feroz dentro del grupo. Alguien había invertido, alguien se sentía estafado, y Pat Tate,
Con su carácter incontrolable, habría reaccionado como reaccionaba siempre, con amenazas de muerte. En ese mundo, amenazar de muerte a la persona equivocada no es una bravata, es firmar una sentencia, la propia, casi siempre. Y así llegamos a la noche. Conviene aclarar algo antes de contarla. Nadie filmó lo que ocurrió en aquel camino. Lo que sabemos es la reconstrucción que la acusación presentó, y que un jurado terminó dando por buena, apoyada en gran parte en el testimonio de un solo hombre, del que hablaremos enseguida. 6 de diciembre de 1995. Frío. Escarcha. Según esa reconstrucción, Craig Rolfe conducía el Range Rover azul. A su lado, Tony Tucker. Detrás, Pat Tate. Los tres se dirigían a un encuentro relacionado con drogas. Les habían hablado de una operación, una avioneta que aterrizaría en un campo aislado para descargar mercancía. Un buen negocio. La clase de negocio al que hombres como ellos nunca faltaban. Los llevaron hasta Workhouse Lane, un camino de tierra que moría en una verja cerrada, en medio de la nada, en Rettendon. El sitio perfecto. Sin casas, sin luces, sin nadie. Lo que ocurrió allí duró segundos. El coche se detuvo ante la verja. Y desde muy cerca, alguien abrió fuego contra los tres ocupantes con una escopeta. No hubo persecución, no hubo escapatoria. Ninguno de los tres pudo siquiera salir del vehículo. Los hombres que durante años habían impuesto el miedo a media región murieron sin llegar a comprender del todo que, esta vez, el miedo había venido a por ellos. Y eso lo cambió todo. A la mañana siguiente, aquel granjero y su acompañante encontraron el coche detenido junto a la verja, con los tres hombres dentro. La escena con la que empezamos esta historia. El punto final de un camino que había comenzado, 2 décadas antes, en las gradas de un estadio de fútbol. La pregunta, a partir de ese momento, ya no era quiénes eran los Essex Boys. Era otra, mucho más difícil de responder. ¿Quién había sido capaz de acabar con ellos? ¿Y por qué? Lo que vino después no fue un final limpio. Fue un laberinto que, casi 30 años más tarde, todavía no se ha cerrado del todo. La policía de Essex montó una operación de gran envergadura, bautizada como Operación Century. Cientos de declaraciones, decenas de sospechosos, todo un condado revuelto, y durante muchos meses, nada, ni una detención sólida, ni una prueba concluyente. El triple asesinato más sonado del país parecía condenado a quedar impune. El crimen había sido, en su frialdad, casi perfecto, hasta que apareció un hombre. Y ese hombre lo cambió todo, otra vez. Se llamaba Darren Nichols, un delincuente de poca monta, contrabandista de droga, detenido a mediados de 1996 por introducir un gran cargamento de cannabis en el país. Enfrentado a una condena, Nichols hizo lo que en el mundo del AMPA se considera imperdonable. Habló. Se convirtió en lo que en Inglaterra llaman un supergrass, un testigo protegido que delata a sus antiguos socios a cambio de un trato con la justicia. Y lo que Nichols contó fue explosivo. Afirmó que él había sido el conductor que esperaba a los asesinos aquella noche. Su versión señalaba a 2 hombres como los autores materiales del triple crimen, Michael Steele y Jack Holmes. Según su relato, Steele habría atraído a las víctimas hasta el camino con el señuelo del negocio de la avioneta, y Holmes habría sido quien disparó. Nichols llegó a describir cómo, tras los hechos, uno de ellos habría comentado con frialdad que se sentía como un ángel de la muerte, convencido de haberle hecho un favor al mundo. El juicio se celebró en el Old Bailey, el gran tribunal penal de Londres. Y el 20 de enero de 1998, un jurado declaró culpables a Michael Steele y a Jack Holmes de los 3 asesinatos. El tribunal los condenó a cadena perpetua. Para la policía, para muchos medios, para buena parte de la opinión pública, el caso estaba resuelto. Justicia hecha. Pero aquí es donde esta historia se niega a terminar de forma sencilla. Porque la condena descansaba, casi por completo, sobre los hombros de un solo hombre. El testimonio de Darren Nichols, un delincuente confeso que obtuvo beneficios a cambio de hablar.
No había ADN de los condenados en la escena. No había huellas dactilares. No había un arma que los vinculara con certeza al crimen. Existían indicios, como ciertos registros de telefonía móvil que situaban a los acusados en la zona, pero incluso esa prueba sería cuestionada más adelante. Steele y Holmes se declararon inocentes desde el primer día, y nunca dejaron de hacerlo. Durante los años siguientes, sus abogados presentaron recurso tras recurso. En 2006, el Tribunal de Apelación revisó el caso a fondo y confirmó las condenas. El juez llegó a señalar que no había ningún elemento que las hiciera inseguras. Hubo nuevos intentos ante ese mismo tribunal en 2013 y en 2016, y todos fueron rechazados. Más adelante, un equipo de exdetectives de homicidios de la Policía Metropolitana, ya en el sector privado, dedicó años a revisar el caso y elaboró un extenso dossier con el que, según ellos, se sembraban serias dudas sobre las pruebas. Con ese material, se pidió a la Comisión de Revisión de Casos Penales, el organismo británico que estudia posibles errores judiciales, que devolviera el caso a los tribunales. Y en enero de 2023, esa comisión decidió no hacerlo. Concluyó que no había motivos suficientes para reenviarlo al Tribunal de Apelación. Aún así, la duda no se ha disuelto. Esos investigadores y antiguos policías siguen sosteniendo que la cronología de aquella noche no encaja, que los tiempos no cuadran, que la prueba telefónica no demuestra lo que en su día se dijo que demostraba. Para algunas de esas voces, este podría ser uno de los grandes errores judiciales de la historia reciente de Inglaterra. Conviene decirlo con toda claridad y con todo el rigor. Las condenas siguen vigentes y han sido confirmadas por la justicia una y otra vez. A día de hoy, ante la ley, Michael Steele y Jack Holmes son los responsables del triple asesinato de Rettendon. Al mismo tiempo, es un hecho que algunos antiguos investigadores y especialistas han puesto en duda partes de esa versión judicial. Las dos cosas conviven, y eso no significa que la inocencia de Steele y Holmes esté demostrada. Significa que quedan preguntas abiertas. Esa grieta, esa incomodidad, es parte esencial de esta historia, porque quizá la verdad completa de lo que pasó en aquel camino de tierra murió aquella misma noche, dentro del Range Rover, con los únicos 3 hombres que sabían, con seguridad, por qué estaban allí. Hoy, 3 décadas después de aquella madrugada helada, las piezas de esta historia han quedado repartidas de formas muy distintas. Jack Holmes salió de prisión en libertad condicional en 2021, tras el recorte de su condena y más de 2 décadas encarcelado. Michael Steele, ya un hombre muy mayor, permaneció entre rejas mucho más tiempo. Fue puesto en libertad bajo licencia en 2025, después de unos 27 años en prisión. Ambos siguen defendiendo su inocencia, como el primer día. Y el caso Rettendon sigue reabriéndose una y otra vez en documentales, libros e investigaciones periodísticas que insisten en que la última palabra todavía no se ha dicho. De los 3 hombres del Range Rover no queda más que el mito. Tony Tucker, Pat Tate y Craig Rolfe se convirtieron, paradójicamente, en algo mucho más grande de muertos que de vivos. Su historia inspiró películas, series, libros enteros. El submundo que ellos habitaron, el de la seguridad de discotecas, el éxtasis y la extorsión en el sur de Inglaterra, quedó retratado para siempre, como una época concreta y brutal de la historia criminal británica. ¿Y Carlton Leach? Aquí la paradoja se cierra sobre sí misma. El hombre que había construido toda su vida sobre la violencia, el soldado de a pie de la ICF, el amigo y socio de Tony Tucker, no murió en aquel coche. Sobrevivió. Y sobrevivir, en su caso, resultó ser la condena más extraña de todas. La de quedarse para enterrar a los suyos y preguntarse por qué él no. Con los años, Leach hizo algo que casi ninguno de los hombres de este relato llegó a hacer. Se detuvo, se apartó y convirtió su historia en palabras. Escribió sobre su vida, contó su descenso desde las gradas hasta el borde del abismo, y su testimonio terminó inspirando una de las sagas de cine criminal más conocidas del Reino Unido, la que lo retrató como aquel foot soldier,
aquel soldado de a pie que había empezado en la grada del West Ham. Conviene recordar, eso sí, que buena parte de cómo conocemos ese alejamiento procede de sus propias memorias y entrevistas. Es la versión de un superviviente contando su propia historia, no una redención certificada por nadie. Lo que sí puede afirmarse es lo esencial. Terminó apartándose de aquel ambiente y convirtió su experiencia en libros y relatos públicos, en lugar de repetirla. El fútbol inglés, mientras tanto, cambió por completo. Aquellas viejas gradas de pie, las terraces, fueron sustituidas durante décadas por estadios modernos, con asientos numerados, cámaras y prohibiciones de entrada. Solo mucho más tarde regresarían, de forma moderna y controlada, algunas zonas seguras de grada de pie. La violencia organizada de aquellos años quedó, en gran medida, arrinconada. El sábado por la tarde dejó de ser un campo de batalla, pero los hombres que se formaron en aquel campo de batalla no desaparecieron con las gradas. Se dispersaron, envejecieron. Algunos terminaron en la cárcel, otros bajo tierra, y unos pocos, como Leach, quedaron para contar cómo un juego se había convertido, para toda una generación, en una forma de vida, y a veces, en una forma de muerte. Al final de todo, esta historia deja una pregunta suspendida en el aire, la misma con la que empezamos. Cuando un hombre construye toda su vida sobre la violencia, ¿existe alguna forma de bajarse antes de que la violencia lo alcance? La respuesta que deja Rettendon es incómoda. La mayoría no se bajó. Tucker, Tate y Rolfe no se bajaron, y el camino terminó donde terminan casi todos esos caminos. Y ni siquiera bajarse aclara nada del todo, como demuestra la sombra de duda que aún planea sobre los dos hombres condenados por matarlos. Pero hay una respuesta parcial, y la encarna el hombre que sobrevivió. Según su propio relato, Carlton Leach terminó alejándose de aquel mundo. No indemne, no sin cicatrices, no sin cargar para siempre con el peso de los que se quedaron por el camino. La violencia no es un destino, es una decisión que se toma, o se deja de tomar, cada día. Y sin embargo, sería deshonesto cerrar con una moraleja bonita, porque esta historia también demuestra lo contrario. Lo fácil que es que un chico sin nada, en un país que le dio la espalda, encuentre en un grupo violento lo único que nadie más le ofreció: una identidad, una familia, un lugar donde importar. Aquella grada del este de Londres no fabricaba hombres peligrosos por casualidad. Los fabricaba porque, para muchos, era lo único que había. Y eso no es simplemente delincuencia. Es lo que ocurre cuando a toda una generación se le enseña que la única forma de ser alguien es lograr que los demás te teman. Todo empezó con un chico que quería pertenecer, y que confundió el miedo que provocaba con el respeto que creía merecer. Tardó media vida, y varios ataúdes, en entender la diferencia. Según cuentan, la ICF dejaba sobre sus víctimas una tarjeta: felicidades, acabas de conocer a la ICF. Un alarde de reputación. Hombres desesperados por dejar una marca en el mundo. Al final, la dejaron, pero no la que buscaban. Dejaron otra muy distinta: cárceles, ataúdes y un Range Rover detenido, para siempre, en un camino helado de Essex. Si has llegado hasta el final, ya sabes cómo funciona este canal. Historias reales, contadas hasta el fondo, sin adornos y sin miedo a la parte incómoda. Si es lo que buscas, deja tu like, suscríbete y activa la campana para no perderte lo próximo que tenemos preparado. Nos vemos en el